todo el mundo, la desigualdad está alcanzando niveles alarmantes. Y la riqueza de las naciones que antes aseguraba la prosperidad para la mayoría ha desaparecido. Esta es la historia de fuerzas poderosas que ahondan la brecha entre unos pocos y el resto. ¿Apple es directa o indirectamente propietaria de AOI, AOE y ASI? Sí, Apple es propietaria directa o indirectamente de AOI, AOE y ASI. AOI está en Irlanda, ¿es correcto? Sí, señor, está constituida en Irlanda. ¿Y en qué territorio tributa AOI? No tributa en ningún territorio. Tendemos a pensar que el Estado fiscal ha existido siempre. Si miramos un mapa político, vemos unas áreas coloreadas separadas por líneas delgadas y decimos que eso es el Reino Unido o eso es Francia. Y pensamos que eso siempre ha sido así y que vinculado a ese territorio hay una economía y eso es el Estado fiscal. Dentro de ese territorio se cobran impuestos, se prestan servicios sociales y así es como pensamos que funciona. Pero eso no siempre ha sido así. Hubo una época en la que tuvimos un estado del bienestar con unas condiciones, pero ahora esas condiciones han cambiado. En mi opinión, la historia del Estado liberal es la historia de la clase media. La clase media y aquellas clases trabajadoras que prosperaron y se convirtieron en una modesta clase media, ellos fueron los grandes triunfadores. Aquel era su estado. En realidad, las élites no lo necesitaban. Si necesitaban un poco, lo usaban. Aquel era otro mundo, una época distinta, de hecho. Las décadas doradas del Estado liberal, que a su vez es el estado del bienestar, creo que se han acabado. El Estado liberal está en decadencia. Ahora tenemos a esas clases medias protestando. Sus hijos e hijas son como la cuarta o quinta generación tras la Segunda Guerra Mundial, que de repente se encuentran con que el Estado social se ha roto. Es sorprendente que 225 años después de la Revolución Francesa hayamos vuelto de nuevo al punto de partida, con una parte importante de la sociedad disfrutando de privilegios fiscales. La gran nobleza en aquella época no pagaba impuestos y hoy vemos efectivamente el renacer de una nueva gran nobleza que tampoco paga impuestos. En aquel tiempo, toda la carga fiscal recaía sobre la plebe y hoy en día, como madre, temo que estemos abocando a nuestros hijos a la misma suerte. Hasta que realizamos nuestro estudio en 2012, no hubo un cálculo sistemático del tamaño y crecimiento de las fortunas personales en los paraísos fiscales. La cifra global era astronómica. Era de 21 a 32 trillones a finales del año 2010 y no ha dejado de crecer desde entonces. Esto significa que de un 10 a un 15% de la riqueza total del planeta está en paraísos fiscales, fuera del alcance de las autoridades. La red de justicia fiscal son personas fascinantes.
con muy buenas intenciones, que realmente creen en lo que hacen, pero creo que están mal informados. La red de justicia fiscal no dispone de un equipo grande de economistas preparados como tienen la OCDE o el FMI. El año pasado le planteé la cuestión al antiguo director del FMI. Entre el Banco Mundial y el FMI hay 3.000 economistas. Sin embargo, no encuentro nada sobre paraísos fiscales. ¿Por qué? Y contestó, es muy sencillo. Algunos de los paraísos fiscales más importantes son nuestros socios. Para comprender la relación que hay entre la City de Londres y la metrópolis de Londres, hay que conocer un poco la historia. Cuando Guillermo I llegó por primera vez a Inglaterra desde Normandía para conquistar el resto del país, el rey francés se detuvo a las puertas de la City de Londres. No remató la faena. Y la City mantuvo los derechos y privilegios que ya existían en tiempos del rey Eduardo. Muchas de las cosas que ofrecía el monarca eran protección para poder restringir el comercio a donde quisiéramos. Hoy en día seguramente lo compararíamos a un cártel o algo así. Eso es lo que era. Poseemos todos los puentes que cruzan el Támesis, por los que hemos cobrado un peaje, y así acumulado una cantidad sustancial de dinero que a lo largo de los años hemos utilizado en beneficio de la nación. Pero sobre todo lo usamos para proteger. Más que proteger, para promocionar nuestros servicios financieros a nivel global. Los 2 kilómetros cuadrados que ocupa la City de Londres todavía conservan todos los derechos, privilegios y recursos de la antigua ciudad de Londres. Y las personas que viven fuera de ella, esos 8 millones de los que yo formo parte, no comparten esos recursos, aunque seamos ciudadanos de Londres. Eso es la City. Lo utilizamos para la planificación. Es interactivo y puedes buscar donde quieres estar. La corporación es propietaria de alrededor del 25% de la City, aunque ahora hay más inversores extranjeros propietarios de la City que propietarios locales. Lo que tenemos hoy en día es una institución que no solo protege los intereses de unas personas o entidades interesadas en una propiedad, sino que utiliza esta enorme red de recursos para promocionar lo único que les interesa, el capital financiero. Lo que al final no deja de ser una farsa de su historia. Somos muy productivos. Lo que es bueno para la City es bueno para el país, siempre y cuando el dinero se gane con todas las de la ley y que no comprometa la riqueza de la nación, como así ha sido. Nadie, en mi opinión, tiene derecho a acampar en medio de la calle y quedarse ahí y decirles a las autoridades cuándo se irán. Fui allí porque en ese momento sentí que nadie lo estaba planteando. Querían abolir la corporación de la City y todo lo demás. Así que fui allí e intenté tener un debate.
La industria de servicios financieros genera unos 65.000 millones en impuestos y otros 35.000 millones en superávit. Ha tenido mucho éxito porque, entre otras cosas, otros sectores que solían funcionar muy bien en el Reino Unido han desaparecido. Y no me disculpo por tener éxito, no me disculpo por ser el número 1 del mundo. Así que, lejos de ser una historia de éxito, yo veo a la City de Londres como el mayor paraíso fiscal del mundo que atrae miles y miles de millones de dólares de riqueza salidos de África, Asia, Latinoamérica, Europa, Grecia, Italia, para ser malgastado en la City de Londres. Stuart, yo vería con buenos ojos que unos cuantos de nuestros banqueros se marcharan lo antes posible. Más o menos, la mitad del sistema de baja fiscalidad global es de un modo u otro británico, en particular las islas del Canal y los territorios de ultramar. Y estos son, en cierto sentido, restos del Imperio Británico. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un proceso muy rápido de descolonización. Y el Imperio Británico, de hecho, se derrumbó. Y justo en ese momento tuvo lugar el nacimiento de un nuevo mercado en Londres, el llamado euromercado, o mercado de eurodólares, que no era más que un mercado no regulado para dólares. Cuando el Banco de Inglaterra decidió permitir que los dólares se comercializaran fuera de la Reserva Federal, y por un vacío legal en la ley británica no era necesario declarar dónde se comercializarían. Lo único que importaba es que no debían comercializarse a través del sistema bancario de Nueva York. Al no definir dónde se efectuaría la comercialización, de hecho, eso significaba que los intercambios tendrían lugar, según se entienda, en cualquier parte o en ninguna parte. El Banco de Inglaterra básicamente consideró que estas transacciones no tenían lugar en Londres. Y puesto que no tienen lugar en Londres, entonces Londres deja de regular esta transacción. Pero entonces nadie más puede regular esta transacción, porque de hecho tiene lugar en Londres. Lo que hicieron fue crear un paraíso fiscal no regulado. En los años 60, los grandes bancos americanos empezaron a comprender que, operando a través de Londres, podrían esquivar toda clase de controles. Y los mercados eclosionaron. Nunca antes los banqueros habían manejado cantidades tan grandes de liquidez en una divisa que no era la suya. En Londres, lo que hicieron con este dinero caído del cielo, con estos billones de dólares que ya no estaban vinculados al gobierno americano, fue repartirlos por los distintos paraísos fiscales, como las Islas Caimán y Jersey. Así que nos encontramos con un planeta financiero, con directores y capitalistas que pueden actuar a nivel global fuera de cualquier marco legal. Los pobres bancos canadienses también quisieron aprovecharse de Londres, pero Londres es caro. Y alguien tuvo la idea, no sé quién fue, pero alguien en el Banco de Nueva Escocia, por lo que tengo entendido, tuvo la idea que, de hecho, ya que las Islas Caimán dependen del Estado británico, están sujetas a las mismas leyes que Londres. En los años 60, Donald Fleming, del Scotia Bank, trabaja en el desarrollo de leyes fiscales para las Bahamas, cuyo ministro de Finanzas y Turismo también pertenece al Consejo Directivo del Royal Bank de Canadá. Por otro lado, tenemos a Jim McDonald, un abogado financiero cercano al Partido Conservador, asesorando a las Caimán para que endurezcan su secreto bancario. Cualquier jurista le dirá que todo hijo de vecino tiene el derecho de arreglar sus asuntos para que el fisco no se lleve toda la caja.
Yo comparto eso. Y en Calgary, el impuesto sobre la renta que estaba pagando superaba el 50%. Y estaba trabajando muy duro, sin apenas poder ver a mi familia. Así que básicamente me negué a pagar más de la mitad de mis ingresos al gobierno y empecé a buscar otros lugares. En mi opinión, no hay nada deshonesto ni inmoral en establecer un paraíso fiscal. Y no tengo remordimientos por no pagar impuestos. Creo que es una maravillosa forma de vida. Y así Canadá se involucró por completo en la transformación de las leyes británicas en el Caribe, convirtiéndolas en paraísos fiscales. Esto se hizo de forma eficiente y adaptada al mundo financiero. Las Bahamas nacieron como centro financiero de ultramar del Reino Unido, pero se independizaron en los años 70. Las Bermudas siguen siendo un territorio de ultramar, al igual que las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Jersey, la isla de Man, Guernsey. Así que tenías una especie de recambio del viejo imperio en dos fases. La City se revitalizó de repente y empezó a crecer de nuevo. Y todos estos países que habían sido descolonizados, al igual que otros muchos, puesto que aún se referían a la patria madre como el imperio de la ley y el comercio financiero, el dinero volvió a través del sistema, a través de la City, a través de los euromercados y a través de los paraísos fiscales, que se mezcló con el dinero de presidentes y sus familiares y allegados que habían saqueado sus países y que debía ser lavado por el sistema. Así que todos los operadores del sistema pronto aprendieron que cuantas más preguntas hicieran por el origen del dinero, menos dinero conseguirían. Y pronto se estableció una mentalidad de mejor no preguntes, solo queremos el dinero. Lo que significa eso es que el dinero cruza la frontera en un solo sentido. Deja el país que lo acuñó, el país que lo garantiza, y entra en este espacio global financiero. Este espacio con dinero no es un espacio real. No puedes visitarlo, no podemos subirnos a un autobús e ir allí, pero tu dinero sí puede, y tu dinero puede viajar por el mundo a través de estos mercados sin tener que quedarse en un lugar. Y puedes seguir haciendo eso en perpetuidad, si así lo deseas. Sé que no es fácil imaginar un espacio como este. Es como la informática y la nube. Lo llamamos nube porque nos gusta pensar que flota sobre nuestras cabezas, transportando nuestros datos, y parece cómodo. Por eso nos gusta la idea de la nube. Las entidades offshore crearon el dinero en la nube mucho antes que la industria informática. Offshore es dejar el espacio legal. Y por esa razón, la economía de baja fiscalidad reside en la otra cara del mapa, por así decirlo. Puedes penetrar en el mapa dentro de ese espacio indefinido que llamamos offshore. Utilizamos este lenguaje topográfico para ubicarlo en otra superficie en la Tierra, aunque solo es otra superficie legal o fiscal.
Cuando el huracán Iván azotó las Islas Caimán, creo que lo más relevante fue que unos cuantos pequeños aviones dejaron las islas unas horas antes cargados con discos duros. De hecho, las Islas Caimán podrían ser arrasadas por un huracán o incluso ser engullidas por el mar y seguir siendo el cuarto centro financiero más importante del mundo. Hay 1,6 trillones de dólares asignados a los bancos de las Islas Caimán. Prácticamente nada de eso está físicamente en Caimán, ni invertido en Caimán, ni en un cofre en la playa. El dinero fluye sobre todo entre bancos y corporaciones y se reinvierte en algún otro lugar. Conocí a alguien. Es una historia interesante. Un día, en una conferencia internacional, me dijeron, ¿sabes? A la conferencia asistirá el gobernador del Banco Central de las Bahamas. Qué interesante, pensé. Conocer el rol de las Bahamas en el sistema financiero. Así que me presenté. Era un caballero muy distinguido. Y le dije, ser gobernador de un banco central es obviamente un puesto muy importante, dado el centro financiero en el que se han convertido las Bahamas. Y me contesta que nunca ha trabajado en finanzas. Y le digo, sí, pero usted supervisa y controla el banco y las operaciones de mercado. Y me dice, ni hablar, no tengo el más mínimo poder. En realidad, en estos lugares no sucede nada real. No están los cuadros directivos de los fondos de inversión. La gente que de verdad toma las decisiones está en Nueva York, o en Londres, o París, o donde sea. El chiste que circula en Londres dice así: aquellos que saben, no hablan. Aquellos que hablan, no saben. Conseguí un empleo trabajando para lo que ahora es Deloitte Touché en sus operaciones en paraísos fiscales. Un día en mi oficina sonó el teléfono. Era una compañía que hablaba en nombre del gobierno de Jersey. Dijeron, usted es economista y el gobierno necesita un asesor económico. ¿Le interesaría presentarse para el puesto? Y ahí estaba yo, un infiltrado, en un importante paraíso fiscal europeo. Significaba que estaría en una muy buena situación para averiguar cuál era la postura del Reino Unido con respecto a sus territorios de ultramar. El gobierno británico está confabulado en cada uno de los pasos en su apoyo a sus paraísos fiscales como Jersey, las Islas Caimán y el resto. Lejos de tomar medidas y presionado por la Unión Europea o por Estados Unidos, el gobierno británico declaró que haría lo que estuviera en su mano sin llegar nunca a tomar medidas efectivas. Así que permitió el crecimiento de un enorme capital financiero. Y eso al final obligó a los americanos a plantearse, no hay nada que podamos realmente hacer para detenerlo. Así que, ¿qué hacemos? Si estamos cuestionados, si no podemos vencerles, tal vez deberíamos unirnos a ellos. Los políticos pensaron que el mejor modo de competir con este mercado no regulado era el de relajar sus propias regulaciones. Los políticos empezaron a cambiar su discurso, su lenguaje. Ya no se trataba del crecimiento espiritual, la educación y lo demás, y formar parte de un grupo. Se trataba de proveer crecimiento económico. El rol del Estado empezó a ser más competitivo en los mercados globales. Se convirtió en una competición de Estados.
Y así, los estados debían responder comprometiéndose con las corporaciones. Básicamente, ofreciéndoles ayudas, subsidios e impuestos más bajos, a la vez que una fuerza laboral altamente cualificada y estabilidad política. Creo que el problema es que muchos políticos tienen la ilusión de que están dirigiendo su país, cuando en realidad lo dirigen dentro de los confines que les marca el sistema financiero global. Así que si quieres actuar sobre la economía del Reino Unido, si el señor Carney llega y quiere gastarse una fortuna, se encontrará que los financieros internacionales se lo mirarán y le dirán, no puedes, y si lo haces venderemos todos tus bonos del Estado. Para mí, esta llamada dinámica de la competencia puede que sea la causa principal del desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. Recortando impuestos sobre las formas más volátiles de ingreso, se traduce en subidas de impuestos para las formas de ingresos menos volátiles, como el de las clases trabajadoras. Esto dificulta el funcionamiento del estado del bienestar y es una de las principales razones del aumento de la desigualdad que vemos hoy en el mundo, y en particular en la cima de la escala de ingresos. Podemos seguir con cierta exactitud la evolución de la desigualdad en la distribución de ingresos en los Estados Unidos desde 1913 hasta hoy. Lo que sorprende es que hay dos fases muy marcadas. Un fuerte descenso en la disparidad de ingresos en 1910, 1920 y 1950, que se estabiliza en los años 50, 60 y 70, con un menor nivel de desigualdad que antes. Y desde los 70, un pronunciado incremento que nos lleva prácticamente al punto de partida. Lo sorprendente de esta historia es que es esencialmente política y económica. Intentar explicar la curva con factores puramente económicos y tecnológicos no conduce a nada. El curso del siglo XX se vio profundamente afectado por las dos guerras mundiales y por los grandes cambios políticos que resultaron de ambas guerras, pero también por la Gran Depresión de 1929 y por la revolución conservadora de los 70 y 80 en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Tenemos que alterar nuestro rumbo. El poder impositivo del gobierno debe utilizarse para generar ingresos públicos para proyectos gubernamentales. No deben usarse para regular la economía ni para conseguir un cambio social. Lo que empieza a pasar en los 80 es una transformación que se produce con la globalización, la apertura y la aparición de los paraísos fiscales. Así que, en lugar de tener una economía protectora que permitiera que todo este sistema trabajara en una cierta dirección, ahora, e irónicamente en parte gracias a las victorias del sindicalismo en muchos de estos países y a las reivindicaciones de una modesta clase media para tener un seguro médico, una pensión de jubilación, ayudas para la compra de vivienda, para el transporte público, educación gratuita y un montón de servicios públicos. Como eso funcionó tan bien, creo que el tijeretazo que empieza en los 80 sobre todos esos costes, como los llamaron, fue brutal. El Estado colaboró, las corporaciones colaboraron. Así que ha sido una destrucción deliberada de aquellos circuitos que el Estado había utilizado para devolver a la masa de gente algunos beneficios de los impuestos que pagaban.
Si miramos atrás a la época Thatcher en el Reino Unido, el gasto público creció rápidamente en los gobiernos previos a la señora Thatcher, desde la Segunda Guerra Mundial. La economía británica estaba estancada y los ricos eran cada vez más pobres. La señora Thatcher comprendió el problema. Lo mismo sucedió en América con Ronald Reagan y en otros muchos países. Todo empezó a privatizarse. Los gobiernos hicieron recortes con grandes resultados. ¿Diría usted que una de las formas que tienen las empresas de cumplir con sus obligaciones con la sociedad es a través del pago de impuestos? ¿Sí o no? Creo que el pago de impuestos es una importante responsabilidad de las empresas, sí. ¿Podría decirme cuántas empresas tiene su grupo registradas en la isla de Man? No dispongo de esa cifra, no me importaría decírsela. Según la cifra de beneficios declarada por su compañía el año pasado, tiene 30 subsidiarias operando en esa jurisdicción. ¿Puede decirme cuántas empresas subsidiarias tienen operando en Jersey? Tampoco dispongo aquí de esa cifra. El número es 38. ¿Podría decirme cuántas compañías subsidiarias de su grupo operan en las Islas Caimán? La misma respuesta. Tiene 181. Todos estos son conocidos paraísos fiscales utilizados por compañías. Y echando una ojeada a los resultados de su grupo, se ve que tiene más de 300 empresas operando desde paraísos fiscales en todo el mundo. Comprenderá, señor Diamond, que si tenemos en cuenta los hechos que acabo de mencionarle, se diría que su banco está involucrado en la omisión de impuestos a gran escala. ¿No le parece? Bueno, no solo que usted. Creo que la evasión de impuestos es una frase muy clara y es un espacio en el que nosotros nunca... Lo sé, pero no usé esa palabra. Y escogí el término eficiencia fiscal, que es nuestra obligación. Es algo en línea con la política gubernamental. Su eficiencia para nosotros es ilusión. Esas corporaciones tienen abogados y contables brillantes. ¿Por qué preocuparse en ser ilegales, como el típico contribuyente, evitando pagar un tipo de impuesto? ¿Por qué preocuparse por la ilegalidad cuando pueden navegar por esa brecha legislativa, como yo la llamo, ese espacio que está justo entre lo legal y lo ilegal? Evidentemente, los paraísos fiscales y el incremento virulento de la evasión corporativa de impuestos son un problema. Pero el problema más grande, la misma esencia del problema, es la competencia fiscal destructiva entre países. Si miramos la estrategia de Canadá frente a los paraísos fiscales, vemos una especie de segregación entre dos clases de contribuyentes. Por un lado, las multinacionales, para las que se ha hecho legal que no paguen impuesto alguno sobre el beneficio que han ganado o que han declarado haber ganado en paraísos fiscales. Y por otro lado, la aplicación de medidas muy severas y rigurosas para atrapar y castigar al resto de los contribuyentes que intente hacer lo mismo. Así que tienen un acuerdo que transfiere los derechos económicos de las cosas de más valor que poseen a 3 compañías irlandesas que no pagan impuestos. Usted mismo ha declarado, señor Cook, que el 95% de la creatividad que se invierte en esos productos está en California, pero 2/3 partes de los beneficios están en Irlanda y han tomado la decisión a la que tienen derecho de no traer ese dinero a casa. Senador, estamos orgullosos de que la mayor parte de nuestro desarrollo esté en los Estados Unidos. Lo sé, pero el 70% de los beneficios en todo el mundo acaban en esas 3 corporaciones irlandesas. Esos son hechos. Todo el mundo sabe que el impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5%, pero ahí no está el problema. No dudo que sea significativo, pero lo que Irlanda hace es permitir a las multinacionales que tributen tan solo una pequeña parte de sus beneficios allí. El doble irlandés es parte de esta historia de precios de transferencia.
Es el nombre que se le ha dado a la técnica para desestimar grandes cantidades de ingresos y solo grabar una pequeña parte. Esto para mí es un doble irlandés. Sería como mezclar una parte de Guinness con champán. Media medida de Baileys, media de whisky. Esta es posiblemente una bebida que pueda cortarse, por eso tienes que bebértela rápido. Una medida de Malibu primero, seguida de otra de Jameson. Un doble irlandés. Una medida de Malibu, una medida de Jameson, hasta el Caribe y de vuelta a Irlanda. Eso es un doble irlandés. Voy a probarlo, a ver a qué sabe. Sabe a una Guinness en mal estado. Empresas como Microsoft, Google y otras grandes compañías creo que sí pagan impuestos. Los pagan a través de sus empleados. Así que los empleados pagan sus impuestos al país. Y además es algo positivo, ya que alegra a la gente. Les asegura un puesto de trabajo y al emplearles evita que tengan que pagarles prestaciones sociales. Es una espada de doble filo, ya que la gente que conozco trabaja para ellas. Les dan empleo, pero al final se reduce a pensar en ti mismo y en tu pequeña unidad familiar. O tener conciencia del resto de la gente ahí fuera. Y si la opción es formar parte de ella y alimentar a tus hijos y, bueno, ya sabes, pagar la hipoteca, o tener autoridad moral, aunque no conozco a demasiada gente que pueda permitirse tenerla. Creo que las corporaciones vienen a Irlanda para evitar tener que pagar enormes impuestos, lo que demuestra la poca visión de este gobierno. Todo es como, gana dinero ahora, no pienses en el futuro. Y ese ha sido el escenario. Incluso durante la época del tigre irlandés, cuando las cosas iban muy bien. La gente no invirtió dinero en servicios. Solo hay que ver el estado de las carreteras, lo más básico. Y hay adoquines por todas partes. Y se puede intuir que ha habido mucha corrupción en cómo se ha gastado el dinero. Y aquí la gente paga impuestos muy altos, como el impuesto de la propiedad que están introduciendo, sobre el agua, todo impuestos personales. Las grandes compañías vienen a Irlanda porque para ellas los impuestos no son altos. Así que estas empresas millonarias que ganan millones no están pagando suficientes impuestos, mientras que las personas con bajos ingresos o ingresos normales estamos pagando impuestos desorbitados. En cuanto introduzcan un impuesto, estas compañías se irán porque no están comprometidas con Irlanda. Y los políticos lo saben y juegan esa carta, aunque creo que está destruyendo nuestra economía. Además de ofrecer un mal ejemplo a gente, diciéndoles que si ofreces empleo, podrás hacer lo que quieras. Numerosos estudios han demostrado que cuando los países ofrecen impuestos competitivos como una forma de atraer empleo, las compañías se aprovecharán de las ayudas que ofrecen esos países. Y cuando otro país ofrezca otra ayuda diferente, harán la maleta y se irán a ese otro país. Los puestos de trabajo que realmente crean estos impuestos competitivos son, en mi opinión, puestos para abogados y contables fiscales. Cuando las compañías multinacionales tienen subsidiarias en muchos países alrededor del mundo, cualquier cosa puede ser tasada correcta o incorrectamente. Tomemos la agricultura como ejemplo. Los plátanos. Muchas de las plantaciones de plátanos en Guatemala pertenecen a las grandes compañías de fruta en el mundo, Del Monte y Chiquita. Tienen plantaciones en Guatemala. Los plátanos se venden a muy bajo precio a una compañía en las Islas Caimán. Lo que ocurre es que, aunque la planta crezca y la fruta nazca en Guatemala, lo que tributan al gobierno de Guatemala es mínimo. El beneficio real aparece cuando la fruta se revende desde las Islas Caimán a Europa y los Estados Unidos.
Durante nuestro estudio en Guatemala descubrimos que, como consecuencia de esta manipulación comercial, Guatemala estaba perdiendo unos 500 millones de dólares al año debido al menosprecio de sus exportaciones y sobreprecio de sus importaciones. 500 millones al año en un país tan pobre. Y en cuanto empezamos a realizar más estudios en la zona, calculamos que los países en desarrollo en conjunto estaban perdiendo 200.000 millones de dólares al año. Joseph Andrews, responsable de los precios de transferencia de la OCDE, hizo un comentario muy interesante y revelador en febrero cuando dijo que algo no está bien con el sistema de comercio global si el 75% de los beneficios de las compañías multinacionales se acumulan en 4 paraísos fiscales: Suiza, Singapur, Bermuda y las Islas Caimán. A ver, Amazon. Yo les compré un libro a ustedes. De hecho, lo hice online. Soy una compradora habitual y cuando compro un libro me voy a amazon.co.uk. Eso es lo que me han dicho. ¿Es correcto? ¿Puedo mostrárselo? De hecho, me escriben a diario con sus ofertas. Pero lo estoy comprando a una empresa en el Reino Unido. No, lo está comprando a una sola compañía europea. Operamos como una sola compañía. No, yo compro... Me lo dice, se lo mostraré. Dice amazon.co.uk. ¿Acaso están mintiéndome sobre el origen de su empresa? Ahora operamos un solo negocio europeo. Dice Reino Unido. Yo creo que estoy comprando a una empresa del Reino Unido. ¿Alguno de los libros que les he comprado ha pasado por Luxemburgo? Nosotros no tenemos. ¿Tienen libros en Luxemburgo? No, nosotros no tenemos un centro de logística en Luxemburgo. Tenemos la central europea en Luxemburgo. Cuando compro su libro, el dinero viene a Luxemburgo y ustedes básicamente solo pagan una pequeña parte al Reino Unido para que sea entregado, ¿es así? Servicios como operar los centros de gestión, el inventario, el empaquetado, la selección y después el reparto de esos productos. ¿Qué parte de su negocio en Luxemburgo corresponde a ventas en el Reino Unido? Afortunadamente, jamás hemos revelado ingresos por país o por compras vía Internet. ¿Me toma el pelo? Yo doy. No hablará en serio. Operamos un negocio paneuropeo. Esas han sido las únicas cifras que nunca hemos publicado. Yo antes era director financiero de una compañía paneuropea y si alguien me hubiese preguntado ¿cuánto vendes en cada país?, me hubiesen despedido inmediatamente si no hubiese tenido la respuesta. Esto es ridículo. Nosotros jamás hemos revelado esas cifras públicamente. ¿Las revelarían en privado? Estaría encantado de, si usted lo desea, de volver y, si es posible, poder revelárselas en privado, a usted y al comité. Soy el director de la Dirección General de Verificaciones Nacionales e Internacionales, responsable del control fiscal en Francia de las grandes compañías. Soy el director de un equipo de auditores, formado por 16 personas. Intentamos determinar si una compañía ha manipulado fraudulentamente los precios de transferencia entre países para reducir su base imponible. En mi trabajo, lo más complicado es ir más allá de las apariencias legales para centrarme en la realidad económica. Significa intentar comprender la multinacional como un todo, para poder determinar si los beneficios se comparten equitativamente entre cada país. Ya que a menudo
Las multinacionales declaran que sus empresas en suelo francés tan solo prestan servicios menores de muy poco valor, cuando de hecho estas empresas están tratando con los clientes y la mayoría de las veces negocian los contratos. Cuando miras a cada país, es legal. Lo que puede que sea un poco menos legal y aún menos ético es cómo se manejan alrededor de los diferentes regímenes fiscales para conseguir un tipo impositivo prácticamente nulo. Tenemos que saber qué sucede más allá de nuestras fronteras, pero la autoridad fiscal solo tiene competencias dentro de ellas. Los intercambios internacionales de información deben solicitarse. No podemos simplemente solicitar la información a la compañía. Seguramente no aceptaría hacerlo. Evidentemente, si hubiera intercambios de información automáticos, nuestro trabajo sería más fácil. No sé si valdrá la analogía, pero no podemos ser como el poblado irreductible de Asterix y resistir a las multinacionales nosotros solos, como hicieron ellos con los romanos. La cooperación entre países es muy importante. El impuesto de sociedades, el impuesto sobre los beneficios de las empresas, no puede seguir siendo recaudado separadamente por los 27 países de la Unión Europea. Al menos los países de la zona euro, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España, deberían unirse para recaudar el impuesto de sociedades con una sola declaración y una sola tasa de referencia. De otro modo, el impuesto de sociedades será cosa del pasado los próximos 10 a 20 años. En un mundo en el que el principio de derechos y responsabilidades solo se aplica a la clase media y a la clase trabajadora, pero no a los ricos y a las corporaciones, que siempre pueden operar bajo la legislación que más les convenga y que les permite actuar sin restricción alguna, puede decirse que la democracia se ha convertido en una especie de farsa, ya que ha dejado de aplicarse a todos y permite que los más poderosos eviten sus responsabilidades. La esencia misma del Estado se ha perdido dentro de este sistema global de paraísos fiscales. Como cualquier empresa, estamos obligados a dos cosas. Una es cumplir las reglas, y cuando operas internacionalmente tienes que tomar decisiones para proteger tu propiedad intelectual. Y la otra es administrar tus costes eficazmente para contentar a nuestros accionistas. Nuestro objetivo como empresa... Así que minimiza sus impuestos aún no siendo justo con los contribuyentes británicos. No estamos siendo injustos. Pagamos todos los impuestos que se nos piden en el Reino Unido. El año pasado pagamos 6 Sí, puede. Pero no le estamos acusando de ser ilegal, le acusamos de ser inmoral. Creo que el argumento de la justa contribución es difícil de defender, en particular para alguien con una formación legal. Es como la palabra de moda. Apple no está pagando lo que toca, ni Starbucks está pagando lo justo. Las compañías offshore no son los villanos en este debate. El debate está en si piensas que la estructura fiscal en los Estados Unidos es equivocada. Y si Apple debería estar pagando impuestos sobre los 150.000 millones que tiene fuera de América. Entonces deberían cambiar las leyes para que así sea. Cuando el gobierno de Quebec anunció hace unos años que aumentaría los impuestos para los ricos, la reacción en los bufetes contables fue casi instantánea. Los ricos realmente tuvieron la intención de irse. Mientras no tengamos una cooperación fiscal internacional real, una jurisdicción como Quebec no podrá actuar sola sin sufrir la amenaza de un éxodo. A menos que tratemos con la industria global como tal, no vamos a poder abordar este problema en ninguna parte de la forma más efectiva que merece. Y todas las partes en esta industria se organizan básicamente más allá de las fronteras. Si miras a Apple, a Google, Microsoft, a Facebook y las grandes farmacéuticas, a las multinacionales que usan a sus firmas de abogados y bufetes contables para guardar sus activos en jurisdicciones de baja fiscalidad, juegan esta partida a través de las fronteras. Creo que deberíamos organizarnos eficazmente alrededor de estas industrias globales del mismo modo. Los estados son soberanos. Nada podrá cambiar eso. Así que tienen que dialogar, relacionarse y acordar unas reglas. Ese es el verdadero reto, reescribirlas desde cero o cambiar las reglas actuales.
Todo esto es posible solo si todos los países se involucran. Y una vez que lo hagan, se controlarán mutuamente. Y así crear por fin un círculo virtuoso. El mundo de los paraísos fiscales está lleno de gente inteligente y creativa. Están acostumbrados a triunfar y a sobrevivir. Y seguirán haciéndolo. No es todo negro. Al contrario. Todos los que he conocido parecen optimistas. Si ahora decimos que la elusión fiscal es algo malo, ese es un cambio significativo en la naturaleza del terreno. Sin duda, los jugadores más activos en el terreno fiscal son los de la OCDE. Y el actual director de la división fiscal, un francés, por supuesto, Pascal Saint-Amans, quien, por cierto, no paga impuestos sobre su salario de la OCDE, la gente se cansa de oírme decirlo. Dio un discurso fascinante en la Escuela de Negocios en la Universidad de Oxford, muy a la francesa. Llevaba una maravillosa barba de 3 días, un zorro plateado. Hace 50 años que la OCDE trabaja para eliminar la doble imposición. El problema que ha aparecido en los últimos 20 años con la globalización es que hemos pasado de eliminar la doble imposición a la implementación de la doble no imposición. Lo que significa que las compañías ahora ya no pagan impuestos en ninguna parte. Es un problema muy serio que debemos resolver. Y básicamente dijo, reconocemos que esta es una oportunidad para que la OCDE vuelva a retomar la política de control fiscal global. Las bases fiscales, es decir, los beneficios, son artificialmente minimizados. Por eso luchamos para eliminar el divorcio que existe entre la localización de sus actividades, donde sus empleados desarrollan sus marcas y sus productos, y la localización de sus beneficios, que no es más que una empresa sin empleados. Hoy en día, eso se consigue creando propiedad intelectual. Es decir, las patentes, los copyright y demás, y trasladar esas piezas de propiedad intelectual a un paraíso fiscal, desde donde facturar a las empresas domésticas por el uso de lo que ha sido patentado o registrado. Así, por ejemplo, Starbucks, como marca registrada, puede venderse a una empresa en un paraíso fiscal, desde la cual cobrarle a los Starbucks en todo el mundo por el uso que hacen de su nombre. Y así, todo ese beneficio va a un lugar donde no hay impuestos. Tenemos que poner fin a esta situación y reconectar donde tiene lugar el negocio, con donde debe tributar su actividad. ¿Estamos ayudando a países desarrollados o ayudando a países emergentes? ¿Intentamos aliviar la pobreza? ¿O acaso estamos manteniendo el imperialismo financiero? Me temo que hacemos lo primero y no lo segundo. Entre los miembros de la OCDE hay países que harán todo lo posible para evitar que esto siga hacia lo más lógico, que sería que las empresas tributen no basándose en tretas legales creadas en las Islas Caimán o las Islas del Canal, pero donde su actividad económica realmente tiene lugar. Tributas a las corporaciones como si fueran una colección de entidades separadas que interactúan libremente entre ellas. Cuando establecen esas entidades en jurisdicciones de baja fiscalidad por todo el mundo, ¿aceptas la forma legal de la corporación como base para gravarles? ¿O tomas un punto de vista filosófico totalmente diferente de lo que son las multinacionales y las tratas como una sola unidad global y después decides dónde hacen su negocio, ya sean sus ventas, su nómina y lo demás?
Donde hace realmente su negocio esa corporación y después asigna sus beneficios globales a cada jurisdicción. Lo divides para cada jurisdicción de acuerdo con lo que realmente están haciendo. Si lo haces de ese modo, entonces puedes ignorar lo que hagan en los paraísos fiscales. Pero si no hay actividad económica real, se les asignará una pequeña porción del ingreso global. Y no importa si eso lo graban con un interés cero. Lo que diferencia a Google del resto de empresas que ha mencionado es que no vendemos libros y no vendemos café. Solo son indicadores. Los servicios que prestamos están basados en la ciencia informática. Eso es lo que genera el valor económico para las personas. ¿Y Bermuda qué genera? Preocuparse por el valor concreto de la economía digital, por los servidores en los cuales se ejecutan los códigos y se crean los datos, significa exponerse a que todo desaparezca más allá de nuestras fronteras y acabe en la nube. Por eso debemos pensar de manera diferente y buscar otro modo de anclar a estas compañías en la nube en el territorio. El derecho fiscal no está preparado para el rol activo que ejercen los consumidores finales en la creación de valor, ya que hasta ahora ha intentado separar la creación de valor de su monetización a través de las ventas. Y hoy en día, la actividad espontánea de los usuarios y el flujo de datos resultante son un valor que estas compañías aprovechan para incrementar aún más el valor y generar ingresos y enormes beneficios. Lo que está pasando con Internet. El Internet básico era así, pero recientemente, con la llegada de un nuevo modelo de negocio de publicidad, con la informática en la nube y con la gente entregando sus datos a esas compañías remotas, es como si condujeras por una autopista y que ésta te suministrara gente que te recomendara la ruta y decidieran en qué áreas de descanso pararte. La red de carreteras es muy generosa. Obviamente la pagamos con nuestros impuestos, pero una vez la usamos no intenta manipularnos. Internet ha sido muy diferente. Internet nos ha pedido que le demos todos nuestros datos para poder hacer cualquier cosa. Y esta es una terrible idea, puesto que la información es poder. Así que la gente debería comprender que cuando reciben este tipo de servicios gratuitos, como la búsqueda de datos o las redes sociales, lo que realmente están haciendo es entregar algo de mucho valor, que es información sobre sí mismos y de sus amigos, que sirve para impulsar estos modelos de comportamiento, con los que unos pocos amasan fortunas. Están regalando algo de mucho valor a cambio de minucias. Como ciudadanos, se están poniendo en una situación de inferioridad, incapaces de negociar y perdiendo su estatus en la economía. Desde la aparición de Internet en los años 90, enseguida se vio que podría convertirse en un nuevo canal para la distribución de productos. Y aparecieron un montón de páginas web, tiendas virtuales, en las que poder hacer nuestras compras. Muchas empresas tentaron a su suerte. Muy pocas triunfaron a largo plazo. Y hoy en día tan solo una compañía, Amazon, domina este mercado. La razón es que ha recolectado una gran cantidad de datos. La huella digital que dejamos cada vez que visitamos su web. Amazon es la que mejor ha sabido explotar esta espontánea actividad. Soy un cliente satisfecho. Y me encanta el servicio que dan cuando le escriben y dicen, al comprar esta biografía de John Mayer, puede que también le interese 50 sombras de Grey. Pero, al igual que mi colega,
Estoy interesado en saber por qué pagan tan pocos impuestos, el impuesto de sociedades en particular, en este país, para que podamos pagar alguna ayuda social a todos los libreros que han dejado en el paro. No hay duda de que han obligado a muchas librerías a cerrar. Y francamente, no entiendo, después de esta entrevista, cómo Luxemburgo es tan afortunado. Si los libros están aquí, los almacenes están aquí, el negocio está aquí y los clientes están aquí. Hemos pagado más de 100 millones en cargas sociales en los últimos 5 años. Hemos pagado decenas de millones en tasas societarias en los últimos 5 años. Ya he escuchado ese argumento, así que deje que lo zanje, porque me exaspera. Por un lado, también lo hace el resto de negocios, como la librería de barrio a la que están arruinando. También paga las tasas, también paga sus cargas. De hecho, probablemente pague el IVA de un modo que ustedes no hacen, y por eso han dejado de ser competitivos. Y la otra cuestión es que ustedes dependen de los servicios que provienen de los impuestos que pagan. Así que necesitan que sus productos se repartan, que se carguen en el camión, que las carreteras estén en condiciones. Usted depende de todo eso. Y seguramente ambos, usted y el señor Alstead, estén empleando a gente con el salario mínimo que los que pagamos impuestos también tendremos que soportar. Así que ponemos un montón de dinero con su gente y ustedes no pagan impuestos suficientes en nuestra economía. Eso es lo que nos exaspera a todos. Yo no... Por toda una serie de razones, la economía digital no paga impuestos en los estados en los que viven la mayoría de sus clientes. Así que eso ha creado una situación totalmente nueva en la que las empresas mueren por culpa de esta revolución industrial y dejan de pagar impuestos. Y las prestaciones se las llevan empresas que declaran sus beneficios en otros estados o las acumulan en paraísos fiscales. El único modo de detener este círculo vicioso y peligroso es refundar el sistema fiscal para que tenga en cuenta el nuevo modo de creación de valor en la economía digital. Dejar de pensar que el valor solo se encuentra dentro de las organizaciones y adoptar la idea de que los consumidores también crean valor. Y que ya no son solo consumidores finales que pagan, sino agentes activos en la creación de riqueza. En la economía digital hay cada vez menos máquinas y empleados. Las fustas de cochero se vendían muy bien en Rochester, Nueva York. Y cuando aparecieron los automóviles, los fabricantes de fustas cerraron. Pero aparecieron las cámaras, y Kodak y Polaroid establecieron allí su central. Y entonces apareció este nuevo mundo. Kodak tenía cientos de miles de empleados, buenos empleos de clase media. Kodak y Polaroid se fueron ambas a la quiebra. El nuevo mundo de la fotografía es Instagram, que tenía 13 empleados y se vendió a Facebook por $1.000 millones. Facebook es una sociedad anónima gigante controlada por una sola persona. Así que estamos viendo cómo se usan las redes digitales para crear intensas, increíbles y sin precedentes concentraciones de riqueza dentro del sistema de mercado, que ha dejado de ser un sistema de mercado. Es algo completamente diferente, es un sistema feudal. Y este es un ejemplo perfecto. Fustas, cámaras, Instagram. Empleados, empleados, ningún empleado. Hemos creado una máquina que prácticamente garantiza la concentración de riqueza y poder para quien tenga los ordenadores más potentes y tenga el mejor posicionamiento en las redes. No es un terreno de juego, es un embudo. Creo que lo que está pasando no es solo más pobreza, más injusticia, más falta de oportunidades. No, hablamos de expulsiones. Se llega al momento en que más desigualdad no es simplemente más desigualdad. Necesita otro nombre. La gente está siendo expulsada de sus medios de subsistencia. El gran interrogante político es si la economía digital acabará colonizando toda la economía.
Si la mayor parte del trabajo lo hacen los usuarios no remunerados, entonces, ¿quién pagará y financiará nuestro tren de vida? Así que ese es el dilema de la política industrial de nuestros días. Utilizar las ganancias en productividad generadas por la economía digital para crear nuevos mercados, que a su vez crearán puestos de trabajo futuros por descubrir. El sistema de prestaciones ayuda a amortiguar el impacto de la revolución industrial y ayuda a la economía a asignar los mejores recursos para encontrar un nuevo equilibrio e invertir capital en la creación de empleo. Las finanzas son básicamente una utilidad. No fabrican nada que puedas tocar o sentir. No venden nada que puedas ver. Ninguno de esos son sus productos. Es una utilidad que se supone que sirve al resto de la economía. Lo que hemos hecho, y ciertamente lo que los líderes financieros quieren hacer, es prácticamente darle la vuelta y dejar que la economía sea impulsada por las finanzas. Si el sector financiero realmente diera valor al resto de la economía, el sector financiero podría crecer y el resto de la economía también. Su parte del pastel debería ser la misma. Pero lo que ha pasado es que su parte del pastel se ha duplicado a niveles sin precedentes en la historia. Uno de los cambios que ha ocurrido es que al final de la Segunda Guerra Mundial, el periodo medio de tenencia de una acción por parte de un inversor se medía en años. Y lo que ha pasado es que en cuanto la tecnología ha avanzado y las prácticas han avanzado, el periodo de tenencia sobre una acción primero pasó a medirse en horas y después en minutos. Y últimamente, el periodo medio de tenencia es de 22 segundos. Muchos de los periodos de tenencia ni siquiera se miden en segundos, se miden en centésimas de segundo, o milésimas de segundo, o millonésimas de segundo, y el retorno es prácticamente instantáneo. Esa actividad no tiene nada que ver con crear empleos para nadie, aparte de la gente que trabaja no muy lejos de donde nos encontramos ahora, en Wall Street. Ahora vivimos con este extraordinario fenómeno llamado negociación de alta frecuencia. La gente que hace negociaciones de alta frecuencia debe tener sus ordenadores muy cerca de los de la bolsa, de modo que la conexión de fibra óptica con la que se conectan les permita comprar o vender algo en menos de un segundo, o menos de una décima de segundo. Y obviamente no tienen posibilidad de hacer un juicio contrastado sobre el valor de esa acción. Están simplemente encendiendo ordenadores que tienen los llamados algoritmos, reglas de juego escritas para cada uno, y estos ordenadores se están persiguiendo el uno al otro en círculos. Creo que hay un debate sobre si esto es perjudicial o no, pero creo que es inútil. No creo que tenga ningún valor social. No está distribuyendo el capital de forma más eficiente. No sirve de nada determinar si los ahorradores de un fondo de pensiones entregan su dinero a esta compañía o a esta otra de acuerdo con sus productos o sus capacidades de negocio. Esa es una actividad útil. Pero a menudo vamos más allá, a niveles de actividad que no tienen un propósito útil.
El 70% de los intercambios financieros tienen lugar en pozos negros. Puede que crea que pozos negros sea un lenguaje de aquellos que trabajamos en la economía informal, en la ilegalidad, etc. No. El término es de Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso significa que la Reserva Federal es incapaz de entender exactamente lo que aquí está pasando. Lo que realmente está pasando en los pozos negros es que la gente intenta eludir ser detectados por estos ordenadores, estos robots que intentan detectar comportamientos antes de que estos tengan lugar. Son tantas las cosas afectadas, no solo los mercados de valores, pero también el precio del combustible con el que la gente calienta su casa o llena sus coches, el precio de los alimentos en países en desarrollo. Todo está afectado y eso es un problema. Una parte de los actores en el mundo de las finanzas han perdido completamente de vista los valores fundamentales, los principios básicos de la profesión en la banca y en las finanzas. El primer texto escrito, el Código Hammurabi, en Babilonia, enuncia algunos principios básicos sobre la profesión del banquero. Por ejemplo, no debe haber conflicto de intereses entre tus intereses como banquero y los de tu cliente. Cuando recibas dinero de una tercera persona, debes administrar ese dinero como un buen padre. Como un buen padre. Está en el Código de Hammurabi. La ética debería ser restaurada en el mundo financiero. Los valores básicos, los principios que aquellos que ejercen su profesión debieran siempre ser conscientes de que ejercen un servicio de interés público. Se supone que las finanzas deberían repartir y administrar el riesgo, pero en lugar de ello, se han convertido en la mayor fuente de riesgo. El sector financiero se ha expandido sin límite en tamaño y en rentabilidad al mismo tiempo, lo cual ha destruido las economías mundiales. Sé que es totalmente absurdo, aunque civilizado. Todos somos amables, como debe ser. Respetamos el sistema que acordamos y aceptamos los beneficios que han tenido ciertas personas que han participado en proyectos matemáticamente absurdos, un puro sinsentido. Pero no podemos sostenerlo. Es sencillamente imposible. No podemos continuar así. Cuando hablamos de la tasa Robin o el impuesto sobre transacciones financieras, estamos hablando de imponer un impuesto sobre solo una pequeña parte de lo que el sector financiero realmente hace. Decimos que comerciar, es decir, que la compra y venta de acciones debería ser gravada. Si eres un inversor y compras acciones hoy y las mantienes 2, 5, 10 años, lo que sea, pagarías una pequeña tasa al comprar y otra al vender. Pero eso no sería importante para ti. Gravar cada transacción financiera. Eso tiene un único y sencillo fin. Redistribuir un poco. No acabarás con el monstruo, pero algo consigues. Cada vez que hagas una de tus monstruosas actividades, sin importar cuán pequeña sea, redistribuirás un poco. Esas transacciones, gracias al impuesto, dejarán de ser tan rentables. Así que habrá una reducción en el número de ese tipo de transacciones.
El impuesto de transacciones financieras reducirá el riesgo en la economía y en el sistema para así intentar evitar otro crack. Por cierto, tengo mucho miedo. Se acerca uno mucho más grande que no se puede evitar. ¿Está solicitando un aviso de socorro? Así es, tenemos un bombero herido. Mayday. El capitán Herbie Johnson tenía a su gente arriba. El incendio se puso enseguida muy feo. Hubo una combustión súbita. Herbie y otro miembro de su equipo quedaron atrapados en la segunda planta. Herbie sufrió serias quemaduras que no superó, así que... Poco después recibimos la visita, durante mi turno, del alcalde Emmanuel para ofrecer sus condolencias. Comentó que acababa de hablar con la familia de Herbie Johnson para ver cómo estaban y preguntar si necesitaban algo. Yo pensé que era su deber como alcalde venir a vernos y hacer eso, y pensé que era un gesto elegante. Acto seguido, con el mismo semblante, dice: ahora quiero hablar de vuestras pensiones. Así que, de repente saltan las alarmas en mi cabeza, porque él solía visitarnos a la estación de bomberos antes de ser elegido durante la campaña electoral, hablando del mismo tema. Nos dijo que no era una decisión fácil, que no había fondos para nuestras pensiones y que si queríamos asegurarnos que nos quedara algo para el futuro, se deberían tomar decisiones difíciles. Si no cuidamos del pasado heredado, ser honestos con nuestros empleados, con nuestros contribuyentes, vamos a tener que robarle a nuestro futuro, y ese es el camino equivocado. No sé qué me ocurrió. Supongo que de vez en cuando me convierto en un alborotador. Levanté la mano y le dije: ¿sabe? Tengo una idea. Mientras nuestro fondo de pensiones se ha descapitalizado y la gente ha perdido su casa, sabemos que hay un sector de nuestra economía al que no le ha ido nada mal, porque les rescatamos. Son los bancos, los inversores. Si introdujéramos una pequeña tasa sobre las transacciones financieras en la Cámara de Comercio y en la Bolsa, podríamos recuperar algunas de esas pérdidas, y sería como recuperarlo de la gente que, para empezar, lo despilfarró. Ni se darían cuenta. Sería un pequeño impuesto con el que podría ingresar una enorme cantidad de dinero con el que solucionar algunas de estas crisis presupuestarias. Y dijo: yo no apoyo eso. Si vas a Springfield, la capital del estado, no encontrarás a ningún legislador que apoye ese asunto. Si crees que es una buena idea, deberías presentarte a las elecciones. En mi opinión, lo importante es que la tasa sobre las transacciones financieras no solo es algo práctico, es también simbólico. Es como decir: mira, no vamos a permitir que vosotros, inversores y banqueros, hagáis lo que os dé la gana y causéis todo este daño a toda esta gente, que veis por debajo de vosotros o sin importancia. Si hay algo de valor en lo que hacéis, hacedlo con un margen de beneficio más pequeño. Hacedlo pagando impuestos. Y si no hay valor en lo que hacéis, haremos que sea ilegal. Pero hasta que lo decidamos, vais a pagar lo que consideremos que debéis pagar para recuperar parte de las pérdidas que habéis creado y ayudar a reparar parte del daño que habéis causado. Pero creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como sociedad en general. ¿Quieres darle otra capa de pintura al yate del corredor de bolsa? ¿O prefieres que tu bombero tenga una pensión para cuando se jubile? Tú eliges. En mi opinión, es una decisión sencilla. Aplicar un impuesto sobre transacciones en este momento en el que estamos sufriendo para hacer que nuestras economías crezcan es una locura. Por eso Gran Bretaña está luchando por la introducción de una agenda en pro del comercio en Europa. El grifo o dragón está presente como símbolo de la City en sus puertas y se puede ver en sus 2 kilómetros cuadrados. Pero es más que un simple símbolo. A mi entender, expresa el espíritu de la City. Y para mí, es un espíritu endemoniado, porque es el único modo que tengo para entender cómo funciona el sistema.
Porque individualmente, las personas en la City son buenas personas, no son mala gente. Pero hay algo dentro del sistema, algo que trabaja y provoca que explotemos los recursos del mundo, haciendo que actuemos en contra de nuestros propios intereses. Y por eso es justo que el sector financiero pague su parte. Pero si miramos el análisis original de la Comisión Europea, que mostraba que el impuesto sobre transacciones financieras podría afectar el Producto Interior Bruto de la Unión, reduciéndolo en 200.000 millones de euros. Podría costar hasta 500.000 puestos de trabajo. Imagino que si se reduce la actividad financiera, puede que haya menos gente empleada en la industria de los servicios financieros en todo el mundo. Pero como creo fervientemente en la dinámica del capitalismo, estoy seguro de que encontrarán otros empleos, ya que de hecho creo que hay una sobreoferta de servicios financieros, y estoy seguro de que encontraremos mejores trabajos en los que emplearlos. De nuevo nos encontramos con la opción francesa. Si grabas a la gente un 75% de su renta, ¿recaudaremos más dinero? No, porque la gente dejará de pagarlo, porque o se irán a otra parte o buscarán maneras para evitar pagarlo. Y como solo se aplicará en Occidente, el comercio se trasladará a Oriente, donde le aseguro no tienen ninguna intención de introducir un impuesto sobre las transacciones. Existen un par de problemas con eso. Una es que Corea del Sur, Taiwán, Singapur, al igual que otros mercados más pequeños, ya tienen un impuesto de transacciones financieras. Los que se oponen y a quienes no les gusta intentan convencer al mayor número de países para que se opongan, para que después puedan decir que no vale la pena que el resto lo tengamos, porque si no se irían a otro que no lo quiere. La City de Londres es celosa de su libertad para poder hacer exactamente lo que quiera. No va a firmar nada que vaya a imponerle un impuesto, cuán pequeño sea, sobre la enorme cantidad de dinero que pasa a través de la City todos los días. No es tanto porque vayan a perder cantidades enormes de dinero. Hay tanto dinero en el sistema que dudo siquiera se note. Creo que su oposición es más porque temen el principio de un régimen fiscal global. ¡Somos el 99%! ¡Somos el 99%! Celebramos globalmente el espíritu del movimiento Ocupa y de las enfermeras de 16 países. Traen el mismo mensaje a sus gobiernos para que acaben con las medidas de austeridad y aprueben el impuesto Robin. A los bancos los salvaron y a nosotros nos vendieron. A los bancos los salvaron y a nosotros nos vendieron. La gente de su oposición solía usar el dinero para invertir en nuestro país y en la gente, y lo han dejado de hacer. Lo vimos con los bancos, lo están acaparando. Y como enfermera, yo diría que están mentalmente enfermos. No es normal querer acaparar todo ese dinero. Es más de lo que puedes gastarte en tu vida, y la gente en este país lo necesita. Están en este planeta con otra gente, están en un país con otra gente, y ese dinero tiene que ser usado a buen fin. Pagamos impuestos con cada cosa que compramos. Estamos acostumbrados a ello. Y si tenemos que pagar impuestos sobre la comida, la ropa y cosas que usamos a diario, ellos también deberían pagar el impuesto Robin, y eso es lo que estamos reclamando. Y este sería un ingreso que llegaría cada año, desde el sector privado al sector público. Y el impacto real que tendría sobre nuestra economía sería enorme. Esa es una de las razones por la que gente como Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, ninguno de los cuales es, ya sabes, un liberal de izquierdas, apoyan la tasa Robin. Me crié en el sur segregacionista de los años 50 y fui testigo de las injusticias, y eso me irritó. Y ahora cuando veo lo que ha pasado, no solo en los Estados Unidos, pero en otros muchos estados ricos en los últimos 35 años, y veo el enorme desplazamiento de ingresos hacia arriba, a tan solo un 1% de la población, en la que, por cierto, los empleados del sector financiero están sobrerepresentados, comprobamos que el nivel de injusticia no está justificado. Y tampoco mejora la economía a largo plazo para el resto de nosotros. En el movimiento a favor de la tasa Robin nos gusta definirlo no como un impuesto sobre las personas, sino como un impuesto
beneficioso para las personas. Idear soluciones técnicas no es el problema para solucionar estas injusticias que hemos detectado. Es un problema político. Es un problema de organización. Es un problema en el que las partes han sido atrapadas por esta industria global de baja fiscalidad. Y a las multinacionales y a los millonarios que representan. Y si de ellos dependiera, estas partes no harán nada por impulsar las reformas necesarias. Tenemos que presionarles. La cuestión de los paraísos fiscales es políticamente tan importante como el cambio climático lo es para el ecosistema. Es una batalla que va para largo. Puede que mientras vivamos no veamos el final, pero lo que está claro es que debemos pensar cómo crear instituciones que se asimilen a nosotros y que se supediten a nuestros deseos como entes públicos. Se podría decir que, aunque los fundamentos del Estado fiscal han sido obviamente erosionados por los paraísos fiscales, el hecho de que ahora tengamos conocimiento de ello significa que posiblemente tengamos un mayor control democrático sobre ello. Esto es algo que ahora afecta a individuos. Hasta el 2008 es posible que no lo viéramos con claridad. Lo que ahora hace la banca afecta directamente a todos los individuos y ahora podemos verlo. La razón por la cual la red de justicia fiscal y el movimiento de justicia fiscal están creciendo como un fenómeno global es precisamente por el fallido experimento que hicimos al liberalizar los mercados. Ya no tenemos un estado del bienestar. Nos hemos pasado 30 años desmontando. Existe el riesgo de que, si no somos capaces de reescribir las reglas de juego y asegurarnos de que sean respetadas, de restablecer la transparencia y la confianza de los ciudadanos, estos podrían un día decir, puesto que esto no funciona, puesto que la democracia no funciona, buscaremos otra cosa. En Europa podemos hablar del Estado corporativo, que también tiene otro nombre, que es fascismo. El fascismo acecha en Europa. Lo puedes ver en las calles de los países con problemas. Y en muchos casos estos han sido causados por políticas fiscales ineficientes, como es el caso de los gobiernos griegos. En una era de mercados financieros globalizados no se puede preservar la soberanía nacional sin una infraestructura para la cooperación internacional. El derecho internacional tiene que cambiar y estas compañías tienen que ser responsables frente a las leyes fiscales y la evasión fiscal, sin importar dónde estén. Y creo que es como otras cosas, como el abuso de derechos humanos, como las condiciones de trabajo en todo el mundo. Todo se ha globalizado. Es una broma pensar que estos países van a tener que responsabilizarse de las leyes o los impuestos de otro país. Tiene que ser algo global. La globalización, sin una verdadera cooperación o coordinación entre países, es un error que nos pasará factura en el futuro. Pase lo que pase, debemos proteger siempre el principio de una fiscalidad justa que ha costado siglos de esfuerzo conseguir, ya que si ésta se pierde, la democracia es la que estará en peligro. En el caso del poder político, no solo vemos esta enorme concentración de riqueza fuera del alcance fiscal, también vemos un incremento de representación sin fiscalidad para esos intereses. Y así obtienen lo mejor de ambos mundos, a ciudadanos de ninguna parte desde el punto de vista fiscal y gran representatividad sin fiscalidad. Y esa no es una solución con la que podamos vivir.
Al fin y al cabo, el sistema offshore es el proyecto de las personas más ricas y poderosas del mundo que presionarán para que siga existiendo. Nuestro reto es el de conseguir que la gente se oponga, que comprendan lo que está pasando y aprendan a luchar contra él.